En esa segunda conferencia, el del ciclo, que se llama Enfoque, Integridad Pública, Conceptos y Aplicaciones, en esa segunda conferencia vamos a hablar sobre las acciones que afectan la integridad pública. Para poner una metáfora, en la primera conferencia es como que hemos visto el enfoque de integridad pública, lo que hemos conocido. Podemos, tiene esas características, busca prevenir las prácticas cuestionables y la corrupción, es transversal a la gestión pública, etcétera. En una de las diapositivas de la conferencia pasada habíamos presentado un binocular, un largavistas, ¿no? Un poco el enfoque busca justamente que sea una herramienta para promover integridad. Lo que vamos a preguntarnos en esta segunda conferencia es qué cosas se miran con esos largavistas, con esos binoculares. Es decir, tenemos el enfoque, ya lo hemos conocido, parece interesante, novedoso, porque, digamos, es un lenguaje relativamente actual, ¿no? Cuando se habla de integridad pública. Hace 10 años no se hablaba casi nada o nada de integridad pública. Hoy en día es el lenguaje que más define cuando queremos hablar de ética y gestión pública, integridad. Hemos conocido ese largavistas, pero hoy día vamos a preguntarnos por qué es lo que miramos con esos binoculares. Por ese largavistas, con ese instrumento, ¿qué es lo que miramos? Y a lo que miramos es justamente la promoción de buenas prácticas y un desempeño ético, y en especial lo que nos va a ayudar este instrumento, que es el enfoque de integridad pública, es a identificar para poder justamente evitarse aquellas prácticas que afectan la integridad pública. Por eso que esta segunda conferencia se centra en las acciones que afectan la integridad pública, particularmente las que afectan de modo negativo, las que cuestionan, las que hacen que la integridad pública se vea así como que opacada, ¿no? Pasa a un segundo lado, a un segundo lugar. Ese es el objetivo, en pocas palabras, de lo que se va a referir esta segunda conferencia. Acciones que afectan la integridad pública en esta segunda conferencia, ¿no? Estas acciones, y lo que es lo que se busca como objetivo el día de hoy, es que ustedes puedan identificar algunos ámbitos de acción y situaciones que afectan la integridad pública y el servicio a la ciudadanía del interés general. Como temas de esta conferencia, en un primer momento, justamente son esos aspectos críticos que afectan al ejercicio ético de la función pública, que es el tema de los conflictos de intereses y cómo un conflicto de interés abre la oportunidad para que se afecte el interés general, justamente porque ahí impugna en conflicto un interés particular versus ese interés general. Sobre eso vamos a detenernos como segundo punto de la conferencia del día de hoy. Y en un tercer momento, vamos a darle un vistazo rápido a ese abanico de acciones que afectan la integridad. Y vamos a distinguir entre prácticas cuestionables, que son cuestionables desde la ética, aquellas acciones que ya se refieren a alguna inconducta funcional y aquellas acciones que a veces son las que más se destacan, las que más se conocen, las que se hacen públicas, que es justamente ya esas formas extremas en las que se afecta la integridad pública, que son los actos de corrupción. Y que el conjunto de estas acciones, prácticas cuestionables, acciones de inconducta funcional y formas de corrupción, expresan todas ellas afectación a la integridad pública. Entonces, como podemos ver, hoy día con esos binoculares vamos a preguntarnos qué es lo que se mira con estos binoculares. Y vamos a aproximarnos, por decirlo así, utilizando esta frase, que es una metáfora también, como que aproximarnos a ese lado poco transparente, lado oscuro, digamos, que busca afectar la integridad pública. Esos son el objetivo y los temas del día de hoy. Y la pregunta es, ¿en qué situaciones de las que ahorita van a ver a través de la aplicación, en cuáles se afecta la integridad pública? En estas 5 situaciones, y si quieren ahí las vamos a ir comentando. Una jefa de logística conoce a varios proveedores y los llama para ayudarles. Un ciudadano pide conocer el presupuesto ejecutado de una obra y no recibe respuesta. Una servidora no atiende a una señora porque no habla bien el castellano. Una alcaldesa contrata a un primo en un puesto de confianza. Un centro de salud está equipado, pero no funciona por una falla estructural del edificio. Efectivamente, hay 2 situaciones donde parece que hay más claridad en tanto se afecta a la integridad pública. La situación número 1 referida pues a que se favorezca a través de una ayuda particular la selección de algún proveedor, y que es una práctica que, bueno, o sea, es muy frecuente. No podemos negar que sea así. Y creo que desde esa experiencia es que es lo primero que uno llama la atención. Eso afecta a la integridad pública, efectivamente. Se afecta a la integridad pública con la 4 también,
cuando se contrata a una persona, porque puede ser que ese puesto de confianza, digamos, contenga un perfil de puesto y eventualmente, quién sabe si ese familiar también puede cumplir con esas condiciones, pero el hecho es que se está priorizando el vínculo familiar y eso es lo que también ha llamado la atención. Y de hecho, también es una acción, no necesariamente con familiares, pero sí con allegados, allegados cercanos, personas de un mismo grupo, de una misma región, a veces por razones de paisanaje, de compadrazgo, por pertenecer al mismo partido, etcétera, se termina contratando a una persona sin que sea por sus méritos, o su trayectoria, su experiencia, sino más bien por ese vínculo. Son las dos situaciones que aparecen como las que más afectan la integridad pública. Sin embargo, no podemos decir que fíjense la cantidad de respuestas que han tenido las otras alternativas. Hay 169 personas, por ejemplo, que dicen que cuando el ciudadano pide conocer el presupuesto ejecutado de una obra y no recibe respuesta, ahí también se afecta la integridad. Y yo le voy a dar la razón a esas 169 personas. Se está afectando justamente el servicio al ciudadano, en tanto que no se le da la información que está solicitando. Recordemos que cuando se trata de información pública, ni siquiera se tiene que motivar y explicar por qué se quiere la información. Mientras que si información pública, se tiene que cumplir con lo que se espera de la información pública, que es otorgarla, darla en el plazo establecido. La tercera situación, hay 200 personas que dicen que afecta la integridad pública. Y dicen, ¿no?, que es una servidora que no atiende a una señora porque no habla bien el castellano. Es decir, se le da un trato diferenciado, una manera de maltratar a alguien cuando por cómo habla el castellano no se le atiende. Puede ser la principal razón es porque probablemente la lengua materna de esa persona no sea el castellano y no necesariamente se ha formado la persona en un entorno de habla castellana al inicio en su primera infancia, por ejemplo, y se aprende el castellano como segunda lengua. Tal cual como cuando uno viaja a un país extranjero donde se habla otro idioma que no es el castellano y uno pues trata de hacerse entender, ¿no? Y imaginémonos pues que solicitemos un servicio en ese país donde se habla otra lengua y que no nos atiendan porque no hablamos, bueno, es que es otro país, pues, pero en nuestro propio país ocurre esto y es frecuente. Esa situación también afecta a la integridad pública, porque no se le está dando un trato adecuado al ciudadano, a la ciudadana en ese ejemplo. Entonces le doy la razón a esas 204 personas que dicen que eso afecta a la integridad también. Efectivamente afecta a la integridad. Y una quinta situación, que es un centro de salud que está equipado pero no funciona porque hay una falla estructural que podríamos suponer que tendría que haberse identificado o que uno puede preguntarse sin ser muy suspicaz, simplemente por una sospecha básica, preguntarse ¿por qué esa falla estructural del edificio? ¿No será pues que en el diseño o los materiales que se utilizaron no eran los adecuados? ¿No será que finalmente se utilizaron materiales de una calidad distinta o finalmente no se llegó a supervisar bien o a verificar bien que si los planos y lo que se estaba construyendo era eso? Uno puede sospechar legítimamente, pero el hecho es que no está funcionando ese hospital, no llega a estar en funcionamiento y se está afectando un derecho ahí, el servicio, el de recibir una salud, ejercer el derecho a la salud, un servicio de salud de calidad. Cuando no se presta bien un servicio, cuando este no se presta, ¿se está afectando la integridad? Yo le doy la razón también a esas 159 personas que dijeron que sí se afecta la integridad, sí. En realidad, pues es que las 5 alternativas nos ofrecen situaciones donde se está afectando la integridad. Solo que hay algunas con las cuales estamos más sensibles y las detectamos inmediatamente. Y es un poco el iniciar esta reflexión, ¿no? El tema de esta conferencia es acciones y situaciones también que afectan la integridad pública. Y sobre eso es que vamos a seguir conversando a partir de ahora. Y como en general todas las respuestas, hubo muchas respuestas que identificaron que las 5 eran, digamos, situaciones que afectaban la integridad pública, justamente vamos a hablar en los siguientes minutos de aquellos aspectos críticos que afectan la ética en la función pública y por tanto a la integridad también. En estos aspectos críticos, uno puede identificar acciones que podemos justificar, que atentan, que van en contra de un desempeño ético en el Estado y por tanto que pueden estar afectando, que afectan directamente el interés general. Y de esa manera afectan la integridad pública. Cuando no se da la información pública que se ha requerido y se limita su acceso,
¿no? Y predomina la cultura del secreto, que en nuestro país en general ha sido lo normal durante muchísimos años. ¿Para qué te voy a dar esa información? Si eres un ciudadano, ciudadana, sí, pero no, ese es mi trabajo, eso se cuida, eso no se da. Ya la óptica desde hace 20 años ha empezado a cambiar. Pasar de la cultura del secreto a una cultura de transparencia, como se dice. Entonces, un aspecto crítico y donde se afecta la ética en la función pública es cuando no se da la información y cuando se apela al secretismo. Y a veces no hay ninguna razón para ello. Si es parte del trabajo, si es parte del servicio, que uno tiene temor de cómo se usa la información, pero si son las acciones públicas, ¿hay algo que temer de mostrar información pública? Hay información que de hecho digamos, entra en el supuesto de las excepciones de la información pública, eso se puede entender, pero el gran porcentaje, si no casi toda la información que genera el Estado es pública. Entonces, cuando se limita a eso, se afecta la integridad y no hay un desempeño ético. Junto a la transparencia, porque la transparencia finalmente respecto a la información pública es un medio, es una herramienta para que quienes están en el Estado puedan rendir cuentas. No es una molestia rendir cuentas, es un deber que tenemos quienes estamos en el Estado. ¿Por qué? Porque lo que se hace en el Estado recibe el mandato de la propia ciudadanía. Y además son los recursos de la propia ciudadanía a través de sus impuestos, a través de los distintos otros mecanismos. Por lo tanto, el rendir cuentas es lo que se espera con normalidad. No es lo que ha ocurrido muchas veces. Se busca esconder, no, mejor no digo esto, es que no logré esto y digo, tiene efectos políticos. Se informa y se responde por las acciones públicas. Eso es lo que se espera en este aspecto crítico de la transparencia y rendición de cuentas, y no solamente ser transparentes en la información, sino muy importante también ser transparente en las acciones. Hemos cuestionado hoy y ayer los comportamientos oscuros, los comportamientos donde no se sabe con quién se reúne ese funcionario, esa funcionaria, va a un privado, cierran la puerta, van al privado de un restaurante, en un lugar cerrado. No, lo que se espera de quienes están en el Estado es que sus acciones también sean transparentes. Ahí he puesto una imagen, es una captura de pantalla de un video. Si ustedes ponen en YouTube salas transparentes del Ministerio de Vivienda, van a encontrar un video que muestra cómo, claro, hubo una inversión en este caso, de tener las salas de reuniones con los interesados, con posibles proveedores, con personas vinculadas al mundo, pues, de la vivienda, de la construcción, para que puedan, dicho sea de paso, donde hemos escuchado escándalos de corrupción de los últimos años y de gran calibre, y digamos, la infraestructura en el edificio tiene salas de reuniones transparentes. Han hecho ese esfuerzo de inversión ya, y eso no necesariamente es replicable en todos lados, esto cuesta, yo lo sé, pero me refiero que es cómo hay que buscar ser transparente en las acciones. Claro, en la medida de lo posible, si los lugares donde las personas se reúnen en el Estado pueden ser visibles, para que uno sepa con quién se reúne, cuánto tiempo y en general saber cuál es el punto de agenda. No necesariamente vamos a poder contar con entidades que tengan salas de reuniones transparentes, pero reuniones en espacios más abiertos, con puertas abiertas, es decir, signos de transparencia en la acción. Yo he puesto ese ejemplo, me pareció muy interesante el de un ministerio, ¿no? Cuando no hay transparencia, cuando la disposición no es a rendir cuentas, se está afectando la ética en la función pública. Se está afectando el interés general y por ende la integridad. Entonces es un tipo de acciones que afectan la integridad pública. Vamos a hablar de otros tipos más de acciones. Cuando no se es eficiente, cuando no se es eficaz y cuando no se es efectivo en el Estado, también se cuestiona la ética de la función pública y por tanto el interés general y por tanto la integridad. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los recursos no se usan de manera eficiente. La eficiencia tiene que ver con optimizar los recursos escasos. Gastar lo que tenga que gastarse sin malgastar los recursos, buscando justamente que se pueda en mayor medida economizar los recursos. Ese es el tema de la eficiencia. ¿El Estado tiene que ser eficiente? Claro que sí. No puede malgastar sus recursos porque son en general escasos. Pero no solamente se busca llegar y alcanzar la integridad siendo eficientes. ¿Por qué? Porque además de la eficiencia lo que importa es la eficacia, es decir, lograr las metas que se proponen en un proyecto, en una iniciativa,
en un plan, en una política, en una acción pública. Cuando las metas no se alcanzan, cuando los resultados no se obtienen, no se está haciendo eficaz. ¿Se afecta a la integridad pública? Sí, claro que sí, se afecta a la integridad pública. Entonces se está dando cuenta que afectar la integridad pública no solamente tiene que ver con corrupción. Ese mensaje ya está apareciendo desde ahorita. Afectar la integridad pública se da de muchas maneras y algunas de esas maneras son a través de la corrupción. Pero hay un montón de acciones públicas, acciones en el Estado, que pueden afectar la integridad. Y hemos hablado de las que afectan la transparencia y la rendición de cuentas, y aquellas que afectan la eficiencia, la eficacia y también la efectividad. La efectividad se refiere a que lo que hacemos en el Estado, no solamente economizando los recursos y logrando metas, si al final vamos a lograr mejorar las condiciones de vida de las personas. Es decir, si efectivamente las personas van a poder vivir mejor y ejercer de manera más plena sus derechos. Si eso se logra, y eso no se logra de la noche a la mañana, planes de mediano, de largo plazo, la acción pública es efectiva también. Entonces, la integridad pública se ve afectada cuando no somos eficientes, no somos eficaces o no somos efectivos. He puesto una imagen que se refiere a una señora, digamos, de una zona rural, probablemente se dedique a una actividad en el campo, que está, digamos, con una tarjeta, probablemente una tarjeta de débito en un cajero. Quizás podríamos asumir retirando el dinero referido a un bono de protección social. Y digo esto porque no solo por la noticia y la fecha, sino porque la señora está con mascarilla, ¿no? Creo que quería mostrar con esa foto, ¿no? Que la integridad pública se logra también entonces cuando el Estado llega a dar el servicio al conjunto de la ciudadanía y en este caso, aún a poblaciones, a personas que no han tenido necesariamente un acceso cercano en años anteriores a la tecnología, pero podrían requerir en este caso recibir un bono para la protección social, más aún en ese tiempo de pandemia, tratar de que la tecnología permita que esos bonos lleguen a las personas y que les exponga lo menos posible, por ejemplo, a contagios. Eso ha sido toda una batalla, buscar que esto sea así, a veces no se ha logrado, a veces se ha logrado parcialmente, pero nada, nos habla del reto del Estado, no solo por ser eficiente y ser eficaz, sino también ser efectivo, que el bienestar de las personas se vea mejorado con el paso del tiempo. Entonces, estamos resumiendo, integridad pública se ve afectada cuando no somos transparentes, cuando no rendimos cuentas, pero también cuando no somos ni eficientes, ni eficaces, ni efectivos. También se afecta la integridad pública cuando no somos imparciales, cuando se ve afectada la imparcialidad. No sé si se logre ver quienes están conectando desde algún dispositivo pequeño, quizás no lo van a poder hacer, pero quienes están enfrente de una pantalla así. He puesto ahí una imagen que corresponde a una pequeña historia gráfica, es humor gráfico. El autor es el creador de esta tira cómica que se llama Mafalda. Y esa es una tira cómica, bueno, es humor gráfico que nos cuenta una situación, ¿no? Pues alguien con quizás capacidades de narración mejores que la mía podría decir, ¿no? Había una vez una señora que estaba por voltear una esquina, pero un ladrón la sorprende y le quita su bolso, con un arma, además amenazándola con un arma, de manera violenta. Ella no quiere entrar en problemas y le entrega su bolso, su cartera. Pero llega un policía, apunta al ladrón por atrás y le dice, levante las manos, ha llegado la ley, suelta el bolso, la señora agarra el bolso, está contenta porque ya recuperó su bolso, el ladrón voltea, mira al policía y se reconoce, alzan los brazos. La señora ya se queda con cara de preocupada, ¿no? Alzan los brazos, se saludan, sonríen, serán conocidos, ¿no? La señora se queda preocupada, pues los ve, además se abrazan ahí, ¿no? Y nada, la señora, que es una ciudadana que quiere hacer las cosas bien, dice, ah, no, yo los denuncio. Total, o sea, un ladrón y lo está protegiendo, no le va a hacer nada. Y los denuncia, va a una comisaría y los denuncia. Y dice, sí, ahí pasó esto, pasó lo otro. Y parece que los procesan, ¿no? A los dos. Por eso es que hay una imagen donde está la señora con cara de expectativa ahí sentada y están el policía y el ladrón con cara asustados. Uy, ya nos cayó ya, nos cayó la ley. Y ahí se ve que está por entrar el juez, ¿no? Entra el juez y adivinen, ¿no? También los conocía. Levanta los brazos igual que en las primeras escenas y policía, ladrón y juez
se saludan, se sonríen. La cara de preocupación de la señora ahí es evidente, ¿no? La historia termina ahí. Ya, ¿cómo continuaría, no? Ya no sabemos. Ya tampoco está Kino entre nosotros para preguntarle cómo podría acabar esa historia. Que cuestionan a los tres, no sé. Pero sí lo que nos llama la atención en esta pequeña historia que he tratado de narrar es que se conocen, que hay un vínculo entre estas tres personas. Dos de ellas ejercen funciones públicas y están, parece, con esos saludos, con la tentación, si no ya el hecho de favorecer, porque son amigos, porque son conocidos, y eventualmente que la justicia no llegue, ¿no? Entonces, uno de los finales es el final no feliz, ¿no? Que es que la señora se quede con la frustración porque finalmente pues la justicia no llegue, ¿no? Y es por el tema de que eran amigos. O sea, solo faltaba que esos señores digan hermanitos, solo faltaba que digan eso y a partir de ese vínculo no cumplió con la función pública y se priorizó el interés particular y se dejó de lado el interés general que era hacer justicia. Esta es una pequeña historia referida a un ámbito X, en este caso la Administración de Justicia, pero podríamos trasladarnos a muchos otros ámbitos. Se afecta la integridad pública cuando no somos imparciales. Y esto también puede ocurrir no solamente en el ejemplo que está en la imagen, sino, por ejemplo, en todo este campo de los favorecimientos. Creo que la mayoría de aquí estamos ya cansadas de ver cuántas veces se sigue favoreciendo a personas que no son las idóneas, competentes, los productos no son buenos, afectan la calidad del servicio, porque se termina parcializando, ya sea la compra, ya sea la selección de personal, la adquisición, a un X que está vinculado a alguien que está quizás en la institución o que tiene poder en la institución. En la selección de personal, en los proveedores, en compra de adquisiciones, pero también se afecta la imparcialidad cuando, por ejemplo, se diseñan y se aprueban normas que están dirigidas a favorecer a grupos particulares. Lamentablemente hay varios ejemplos en nuestra historia reciente y nuestra historia en general. También se afecta la imparcialidad cuando lo que se priorizan son los intereses políticos y cuando no hay neutralidad, por ejemplo, en épocas electorales. Cuando alguna autoridad, cuando algún servidor o servidora termina realizando proselitismo político en sus horas de trabajo con recursos del Estado, también se está afectando a la imparcialidad y por lo tanto se está afectando a la integridad. Es otro ámbito, otro aspecto crítico donde se afecta la ética y la función pública y por tanto el interés general y la integridad. Hemos hablado de transparencia, rendición de cuentas, hemos hablado de la eficiencia, la eficacia, la efectividad, hemos hablado de afectar la imparcialidad, y hemos puesto varios ejemplos. Quiero mencionar uno más, son como que cuatro aspectos críticos. Vamos a hablar del último. Es cuando se afecta la integridad porque no se da un buen trato. Hay una imagen que también es una captura de un video sobre acoso sexual laboral, que fue elaborado, digamos, difundido desde Servir el año 2020. Ustedes buscan en YouTube acoso sexual laboral Servir 2020 y aparece el video completo. Yo tomo una foto de ese video, que aparece, en principio estamos en una oficina y un varón, un chico que está en una actitud más bien eso aparece en el video, aquí en esta foto no se ve tan directamente, pero está en una actitud más bien de acoso sexual laboral. Es decir, mirando con algún contenido sexual a su compañera de trabajo. Actitudes que obviamente no solo pertenecen al mundo del trabajo en el Estado, sino en general en todos los espacios laborales puede ocurrir y sobre todo en las calles, el acoso sexual, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo no nos tratamos bien, en este caso, entre colegas. Pero también es, digamos, cuando no hay un buen trato hacia los ciudadanos y ciudadanas, que también son tan cuestionables cuando los ciudadanos y ciudadanas también maltratan al servidor y servidora, o a los maltratos que tenemos entre servidores, falta de respeto en general, tratos irrespetuosos, incluyendo, por ejemplo, en lo que he puesto la imagen, todas las formas de acoso sexual laboral, ¿no? Porque ustedes saben, ¿no? Que ya hoy en día hay mucha más conciencia que son acciones de violencia. Eso es violencia. El acoso sexual laboral, el acoso sexual callejero es violencia. Y en eso nuestra sociedad parece que está empezando a cambiar. Lo que antes podían ser valorados a veces como palabras bonitas, piropos, no, son formas de acoso. Ya tenemos conciencia colectiva cada vez más sobre ello.
Lo mismo en una oficina. Oye, no te he dado permiso que ni siquiera te acerques a mi espacio personal, menos a que me toques. Hoy en día eso es reconocido como formas de acoso. Y es una manera de no tratar bien, de no valorar y no respetar a la persona. Ese es el ejemplo. Pero hay un montón de ejemplos de tratos irrespetuosos. Claro, la expectativa es que hay un trato cordial, cálido. No estamos diciendo que tenemos que ser amigos con los ciudadanos y ciudadanas y entre nosotros. No, la amistad es gratuita, se da o no se da y se construye y se trata de, digamos, llevar bien, ¿no? Aquí estamos hablando del trato básico, respetuoso y suficientemente cálido, ¿no? Y cordial, respetuoso, que saluda, que valora. Y esto lo comento porque en nuestro país, lamentablemente, existen muchísimas situaciones donde se trata de manera discriminatoria a las personas. Entre peruanos y peruanas, lamentablemente nos discriminamos mucho. Muchos ejemplos podríamos poner. Por distintas razones, las razones más comunes, las razones étnico-raciales, ¿no? Porque somos cholos, porque somos chinos, porque somos negros, porque somos blancos, por alguna razón, pero sobre todo aquellos grupos sociales, razón en lo étnico-racial, que históricamente han podido ser más subordinados y marginados, racializados, se dice en la literatura de las ciencias sociales, eso abunda. Y también cuando ocurre en el Estado, se está afectando la integridad. Pero también cuando se discrimina por razones de sexo, de ser hombre o mujer, o por razones de género, toda la discriminación que puede haber, por ejemplo, contra personas homosexuales o contra personas transexuales, solo por el hecho de defender tener esa identidad tan válida como cualquier otra identidad, por la clase social, que se expresa muchas veces en cómo está vestida la persona, ¿no? Ah, no, no está vestida así, mira qué zapatos, mira cómo está, o por ser del campo, por ser de la ciudad, o por ser de un lugar, de una ciudad más grande y otra no tan grande. Por la edad también nos discriminamos. Ah, como es un adulto mayor, ya no sé. No, o sea, todas las personas tienen que ser tratadas como iguales. Por razones de edad, por razones de idioma. Idioma no solamente el qué idioma habla, sino cómo se habla el idioma. Discriminarnos los peruanos por cómo hablamos el castellano es absurdo, porque en cada región se habla el castellano distinto y a veces se habla un castellano que tiene mucha, en el buen sentido de la palabra, interferencia de lenguas originarias, porque así se aprendió, porque una lengua materna detrás, y son maneras distintas de hablar. Mientras nos podamos comunicar, eso es suficiente, no motivo de discriminación. Y lo mismo por razones de habilidades distintas, ¿no? Personas con discapacidad motora, con alguna forma de habilidad distinta, ya sea vinculado a lo mental o a lo físico, también pueden ser motivos de personas discriminadas. La consigna aquí es, se afecta la integridad cada vez que somos irrespetuosos y no se trata como igual a cualquier ciudadano o ciudadana. He hecho énfasis en este último porque, digamos, los otros ámbitos, de hecho, son ámbitos que tenemos que cuidar para la integridad. Pero este en particular es el que a veces se habla menos en nuestro país y en el Estado también. Vamos, por supuesto, ¿no? Que así es. Nada, es la invitación a que podamos justamente transitar hacia la integridad en este punto. En este momento hemos hablado de estos espacios críticos donde se afecta la integridad pública y permítanme detenerme un momento en el tema de los conflictos de intereses. Los conflictos de intereses se dan en el ámbito privado y en el ámbito público. En el ámbito privado se da, por ejemplo, cuando hay un interés particular que se enfrenta a los intereses de una organización, de una empresa. Una persona que se aprovecha de la información de una empresa y se va a la competencia. Eso ocurre en el ámbito privado y no se es leal con el interés de la organización. O, por ejemplo, un profesional, ¿no? Un profesional que desde lo que hace, una persona que desarrolla un oficio, se aprovecha su conocimiento para, por ejemplo, sacarle más dinero a sus clientes, inventándose tratamientos, inventándose procedimientos. Ahí está traicionando su profesión o su ocupación, que tiene la finalidad de nada, de cumplir y de servir a un grupo de personas. Ahí hay un conflicto de interés entre el interés particular, por ejemplo, de tener más dinero, y el interés de cumplir bien su labor como profesional. En el ámbito público es donde podemos identificar también estos conflictos de intereses. ¿Qué intereses se chocan? Los intereses particulares con los intereses generales del que hemos estado hablando. Que las personas ejerzan sus derechos,
que las personas eleven su bienestar como ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué es lo que podemos decir en este punto? Que todos tenemos intereses, todos tenemos algún tipo de interés económico. Claro, pues, ¿quién no quiere renovar esa laptop que ya no da más? ¿Quién no quiere pensar en estudiar una maestría? ¿Quién no quiere ver, ya quiero ver si me compro un carrito para poder con mi familia? Tenemos un interés económico, que es un interés particular. Todos tenemos intereses también vinculados a lealtades políticas o a lealtades religiosas. Queremos que les vaya bien a los de nuestro grupo político, que les vaya bien a los de nuestro grupo religioso, que queremos que le vaya bien a quienes estamos vinculados, a nuestra familia, ¿cómo no? O sea, uno en la vida cotidiana prioriza, favorece a su familia, a sus amigos, a sus paisanos, a alguien de tu promoción, de colegio, de universidad, de lo que sea, a alguien de tu gremio, de tu asociación. Es decir, los intereses particulares ya están ahí, están presentes en quienes trabajan en el Estado, también en las empresas y en el resto de organizaciones. Es decir, los seres humanos somos parciales, siempre tenemos una parcialidad, nos interesamos, preferimos alguno de estos intereses. La pregunta es si es que es posible la distancia. Es decir, hay una frase que creo que hemos escuchado todos, todas aquí, que todos tenemos nuestro corazoncito, tenemos intereses. Esta distancia entre los intereses particulares de mi corazón, ya sea por mi familia, porque son de mis afiliaciones, porque son de la gente que yo conozco, porque soy asociado, porque soy socio de esa empresa, lo que sea, ese interés particular requiere estar distante del interés general. Es difícil, pero se puede construir esa distancia. Necesitamos procedimientos que promuevan instancias de control que garanticen esa imparcialidad. ¿Cuál es la clave aquí? Para poder ser íntegros, es identificar cuando hay conflicto de intereses y si nos afecta, porque hay un riesgo que gane el interés particular, dar un paso al costado. El interés particular va a estar ahí. O sea, uno no deja de ser primo de tu primo, siempre va a ser tu primo porque es tu primo. Pero si yo veo que en el momento de elegir un proveedor, yo tengo la posibilidad de influir para que mi primo gane ese proceso de compra, por ejemplo, si yo ya identifico que hay un conflicto de intereses, tengo el deber de dar un paso al costado. Y así, justamente, promuevo integridad pública. ¿Qué pasa si no respeto no doy un paso al costado y dejo que el conflicto de intereses permanezca? Bueno, si cruzamos esa línea, ya abrimos la puerta de la corrupción. Si abrimos la puerta de la corrupción es porque hemos permitido que ese conflicto de interés prosiga y no damos ningún paso al costado. Nota a pie de página, muchas personas de frente ya quieren, ya con interés torcido, de frente quieren cruzar esa puerta. Y a propósito, saben que hay un conflicto de intereses y siguen ahí. Es importante la capacidad de reconocer conflictos de intereses. Cuando uno pregunta directamente ¿de qué manera directa se afecta la integridad? Muchísimas personas lo primero que van a responder es con la corrupción. La corrupción afecta la integridad. Eso es lo primero que uno puede pensar. Los actos corruptos afectan la integridad pública. Destacar cómo es importante identificar cuando hay conflicto de intereses. Aquí hay una especie de pequeño mapa de vínculos, de relaciones. Es una imagen que la he tomado de este documento Guía de Conceptos y Aplicaciones sobre Integridad Pública, que es un documento de junio de este año. Está disponible, en general uno busca ahí en Internet, Integridad Pública, Guía de Conceptos y Aplicaciones, PSM 2021, y lo primerito que aparece es un PDF con muchos de los contenidos de estas conferencias. Desde ese texto de la página 41 obtuve esta imagen. Es una especie de red, ¿no? O sea, la necesidad de identificar los riesgos que se originan por intereses que chocan. Entonces, de repente podemos constatar cómo, supongamos que todas estas personas trabajan en el Estado, ¿no? Una es accionista de una concesionaria automotriz. No tiene nada de malo. Pero si uno está vinculado a una labor pública en la que tiene que trabajar con proveedores vinculados a, no sé, pues la venta de autos, conflicto de intereses, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Que esa persona no participe en ningún proceso que le involucre. Podemos nombrar muchos ejemplos de conflictos de intereses. Los conflictos de intereses recurrentes tienen que ver con cuando uno está vinculado sobre todo a alguna empresa. No sé, pues puede tratarse de, en este caso, una concesionaria, puede
no sé, pues cualquier tipo de empresa, ¿no? De producción de determinados bienes o empresas de servicios educativos y los conflictos de intereses que hemos escuchado casos en los últimos tiempos y hasta actualmente. Qué sé yo, surge la situación, hay otro recuadrito ahí, dice, la esposa de Manuel ha sido designada viceministra. ¿Potenciales riesgos de conflicto de intereses? Sí, sí hay. Por ejemplo, que Manuel intente o busque o que se permita trabajar en ese ministerio, por ejemplo, donde hay una persona que tiene poder y que de hecho hay un conflicto de interés. Dice, Rocío es presidenta de la Asociación de Vecinos. En principio es algo, está bien, es una descripción, pero la posibilidad de esto podría convertirse en un conflicto de intereses, sí, depende de dónde trabaje esta persona y si tiene que ver con algo vinculado a los vecinos. Y así, ¿no? Fíjense cómo que haya conflicto de intereses no significa que automáticamente haya corrupción. Puede haber conflicto, pero si la persona da un paso al costado y no involucra su interés particular con el interés general, muy bien, no pasa nada y evitó el conflicto de intereses y no se configuró una práctica cuestionable ni corrupción. Se han puesto otros ejemplos, ¿no? Una persona que es gerente de asuntos corporativos de una minera. Eso potencialmente hay conflicto de intereses si esta persona está en el Estado y en algunos sectores en particular. O qué sé yo, una persona que es militante del partido X. En principio está bien, pero potencialmente puede un conflicto de intereses si es que se llega a favorecer a esta persona por razones de ser del partido X. No me canso yo de decir lo importante que es desarrollar esta capacidad como servidores y servidoras de identificar conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces actualmente y en nuestra historia los hemos pasado por alto. No, pues total, si lo conocen, no. Sí, conocer no tiene nada de malo. El asunto está en cuando se está involucrando en un procedimiento, en un proceso, y donde chocan estos intereses. Ahí es donde salta la alarma y la invitación a dar un paso al costado, de no participar, de no estar ahí. Si es que sí se sigue participando ahí, ya se está abriendo la puerta a lo que afecta a la integridad pública de manera directa. Si el conflicto de intereses está en la puerta, ya depende de las personas que quieran cruzarse o no. Y hay personas que, como les comenté, ya tienen ya la intención de cruzar esa puerta. Así que eso, ¿no? Y justamente les decía, ¿no? Cuando se afecta la integridad pública, la escena más extrema, o que uno dice, eso es lo que más cuestiona, que no es lo único, ya lo diremos en un minutito más, la corrupción, ¿no? Con la forma más extrema en la que se afecta la integridad. ¿Con qué palabra asocian corrupción? Esa es la pregunta que ahora se tiene que responder. La nube se está formando, pero sí efectivamente ya van distinguiéndose la palabra soborno como la más reiterada, ¿no? Con que se asocia a corrupción. Entonces, corrupción, y ahorita lo vamos a ver en un sentido específico, sí, pues se refiere a los denominados delitos que configuran corrupción. En el caso del Estado, en el caso de la corrupción en el ámbito público, se llaman delitos contra la administración pública. Aquí quienes tengan esa formación más vinculada al derecho, sobre todo al ámbito penal, pueden distinguir incluso los distintos delitos contra la administración pública que denominamos corrupción. Y uno de ellos es el soborno. El soborno, no es la palabra técnica, se habla de cohecho y todas sus formas, ¿no? No sé si es el espacio para hacer esas precisiones, pero no es casual que parezca soborno, porque es la manera más cotidiana de nombrar la corrupción, aunque sabemos que es una de las maneras distintas de que se expresa la corrupción. Y sí, en general son todas palabras pues que denotan acciones negativas, ¿no? Pero sí, se asocia con esta forma muy frecuente de corrupción que es el soborno. Fíjense, no solamente es el tema de un delito en particular, sino también en general corrupción como falta de valores o inmoralidad, por ahí también aparece, ¿no? En un sentido mucho más general. Y ahí se está terminando de confirmar la nube. Es decir, no solamente pues cuando asociamos corrupción no solamente a delitos, sino también en general a todo aquello que afecta a la integridad pública. Pero también es preciso decir pues que lo que afecta a la integridad pública no todo es técnicamente corrupción. Muchas son faltas éticas, muchas veces son faltas éticas. ¿Por qué les pedí esta nube, construir esta nube? Porque la idea es pues que lo que afecta a la integridad pública, sí, está en la palabra corrupción, pero es
también todo lo que asociamos con la palabra corrupción. Y queremos proponer, para cerrar, una distinción, ¿no? De lo que afecta a la integridad pública no solo es la corrupción, también son las inconductas funcionales y también en general el mundo de las prácticas cuestionables. Fíjense ahí, pues, hemos puesto una imagen ahí de una persona como corriendo, llegando tarde, ¿no? Llegar tarde, no de manera excepcional, con alguna razón justificada, sino, digamos, de manera habitual, llegar tarde a tu centro de labores o marcar en tu laptop o atender a la ciudadanía y llegas tarde, no es corrupción, pero sí se afecta a la integridad pública. Hay muchísimas prácticas que afectan la integridad pública, pero que no son corrupción. Hay también algunas acciones que son cuestionables también en general, pero que adoptan la forma de la inconducta funcional, que no son corrupción, pero sí pueden, digamos, configurar algún tipo de falta de tipo administrativo, por ejemplo. Lo que quería mostrar con esta distinción es que las acciones que afectan la integridad pública no solo son corrupción, son de muchos tipos y pueden afectar distintos ámbitos de acción como los que hemos descrito el día de hoy, cuando se afecta la transparencia, cuando se afecta la eficacia, cuando se afecta el buen trato. Y muchos de esas situaciones son prácticas cuestionables, pero no necesariamente inconductas funcionales y no necesariamente corrupción. Yo considero que la gran cantidad de acciones que afectan la integridad pública, sobre todo son prácticas cuestionables. Son cuestionables éticamente. Bueno, de hecho, la inconducta funcional y la corrupción también es cuestionable éticamente, pero el grueso de acciones que afectan la integridad no son siempre inconductas funcionales, es decir, esos comportamientos indebidos, sancionables a nivel administrativo y disciplinario, faltas o infracciones, ¿no? Que se sancionan. Y lo que afecta a la integridad pública no siempre es corrupción. Y ahí está la definición de corrupción, una definición general de corrupción, como el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico o ventaja, por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Esa es la definición de corrupción. No todo lo que afecta a la integridad pública es corrupción. En un sentido específico, corrupción también es el acto ilícito tipificado en el Código Penal como un delito contra la administración pública. Esto en el caso de la corrupción en el Estado, ¿no? Pero ese era un poco el mensaje final. Esto que afecta a la integridad pública, no creamos que solamente es la corrupción. Es también inconducta funcional y sobre todo es la práctica éticamente cuestionable, que es lo más frecuente. La corrupción, yo utilizo esta metáfora, es como una mancha de tinta en una blusa o en una camisa. Imagínate, ¿no? Te has comprado una camisa o te han regalado una camisa blanca o de color claro, una blusa, ¿no? Y hay una mancha de tinta ahí, una mancha negra, una mancha azul, chiquitita, pero está ahí. La corrupción es como eso. O sea, tu camisa puede ser, tu blusa puede ser nueva, bonita, bonita tela, especial, todo lo que quieras, bien planchada, bien lavada, todo lo que sea, pero el punto azul, el punto negro de esa manchita jala el ojo y uno se fija en eso. Entonces a veces tenemos la tentación, el riesgo de pensar que, la integridad pública, eso es corrupción. Sí, también la corrupción, pero lo que afecta a la integridad pública en general son también las conductas funcionales y el mundo de prácticas cuestionables que afectan los distintos ámbitos, como los que mencionamos al inicio de la conferencia. Y bueno, hemos dado nuestro repaso así general entonces al mundo de las acciones que afectan la integridad pública. Aprovechemos este tiempo que queda para conversar o responder sus preguntas. José. Sí, muy bien. Muchas gracias, Francisco, por la exposición de esta tarde-noche. Si mejoramos el sueldo de los funcionarios públicos, ¿se podría incentivar para que estos no incurran en actos de corrupción y a su vez mejoren los servicios que brindan? La respuesta es, podría ser en parte, pero no es un sí definitivo, porque, digamos, el nivel de remuneración es una condición, pero no determina. ¿Cuántas personas que, digamos, en general no tienen recursos, y no solo en el ámbito público, privado público, ciudadanos y ciudadanas, que sin tener necesariamente todos los recursos tienen comportamientos íntegros cotidianamente? No está determinado por el hecho de tener un cierto nivel de ingresos, sí o no. ¿Puede ser un factor que incentive? Sí. Es un factor que incentiva, pero no es el factor determinante. ¿Por qué? No sé, podemos poner contraejemplos, ¿no? De todas estas personas que hemos visto que han sido protagonistas de escándalos de corrupción, de este conjunto de, permítanme llamarlos así, de miserables que han lucrado con el Estado,
de gente que ya tenía recursos. O sea, no es una muestra de que no hay una relación directa entre acceder a recursos, tener mayores ingresos y ser o no corrupto. Es un factor, podría ser un incentivo. Ayuda, por ejemplo, a pensarla dos veces, ¿no? Si uno tiene una buena remuneración y sobre todo si ha hecho carrera, tiene expectativa de seguir estando en el Estado, la va a pensar dos veces. Sí influye, pero no es el factor determinante, ni siquiera el único factor. Lo determinante ahí es, primero que hay muchos otros factores, influye la cultura, influye el contexto, cómo es mi entidad, mi experiencia personal, pero finalmente lo determinante va a ser tu propia elección, ¿no? Tu propia conciencia respecto a, para decirlo en breve, ¿qué tipo de persona quieres ser? O sea, ¿qué ejemplo le vas a dar a tus hijos? ¿Qué legado vas a dejar cuando ya no estés en este mundo? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cuáles son tus prioridades? Ya, eso es lo que se pone en juego y por lo tanto el factor ingresos es uno de ellos, pero no es el principal. Una de las razones comunes para que las personas no denuncien actos de corrupción en su entidad es por temor a las represalias y despido. Ante ello, ¿qué medidas existen para garantizar la protección de estas personas e incentivar las denuncias de este tipo? Efectivamente, el que existan canales de denuncias y exista un sistema de protección de denunciantes ya es un paso. Y uno puede decir, no, pero sí, pues está la norma, pero no se llega a aplicar y no llega a ser confiable ese mecanismo. ¿De quién depende que ese mecanismo sea confiable? De las personas que se involucran por el tema de integridad en la entidad. Entonces, si los encargados de promover integridad de la entidad y también el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la entidad llegan a confiar en ese canal, va a funcionar. ¿Qué determina que funcione? Cuando uno ve que algo funciona, marca tu confianza con eso, con ese procedimiento. Entonces, lo que necesitamos es que veamos cotidianamente que funcione. ¿Cómo se sabe que va a funcionar? Probando. Claro, pero ¿quién es la primera persona que denuncia? ¿Sí? Pero si de repente vemos un ejemplo, tres ejemplos de que esa denuncia, primero, se respetó la confidencialidad, se respetó el anonimato. Segundo, que hubo todos los cuidados para que no se identifique quién es entonces. Y se protegió la identidad del denunciante. Y además vemos que sí funcionó, porque esa denuncia cuando se llega a investigar, finalmente tiene resultados, se abre nuestro casillero de confianza. Ah, sí funcionaba y ya no prima el miedo a la represalia, que es lo que lamentablemente sigue ocurriendo, quizás lo que más siga ocurriendo. ¿Esto puede cambiar? Yo pienso que sí puede cambiar. Depende de lo que podamos hacer, promover, si ponemos el hombro, si creemos en esto y si es que tenemos responsabilidad específica sobre el tema de integridad, poder implementar esos mecanismos que ya están diseñados, están propuestos y cómo se pueden llevar a la práctica. Pienso que es la tarea quizás de las varias, de las más críticas, el que funcionen los canales de denuncia. Si logramos que haya confianza en esos canales de denuncia, vamos a tener justamente confianza en que la represalia no va a ganar. ¿No es lo que está ocurriendo todavía? No. Pero otra vez, ¿qué vas a hacer tú para que eso cambie? Quedarte con los brazos cruzados, pensar, no, eso no va a cambiar, ¿ya para qué? O creértela. Que fue lo primero que dijimos en la conferencia 1, ¿no? Esto es para quienes se las creen, quienes creen que lo del servicio a la ciudadanía sí tenía mucho sentido, ¿no? Como creo que podemos sintonizar aquí. ¿Cómo fortalecer la integridad pública si durante años se han normalizado las faltas éticas en nuestras entidades? ¿Cómo? Empezando desde la actitud y el deseo de querer mejorar. Creo que aquí hay una elección fundamental inicial que es, si ya crees que ya está todo perdido, que ya no hay posibilidad de mejorar, que este estado ya es, todo lo que hagamos es en vano, como se dice coloquialmente, es, apaga la luz y ya, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la resignación, esa es la desesperanza ya, ¿no? Es como que, ya, ¿para qué, no? Es legítimo y se puede entender de personas que por lo largo de los años ya piensan así, pues, pero pienso que no es la única alternativa. Creo que la primera elección fundamental, y lo vuelvo a decir, es creértela. O sea, creer que eso de la integridad o en general el desempeño ético es algo deseable, es algo que uno quiere abrazar, que uno quiere hacer suyo, que forme parte de tu compromiso. Ese es el primer paso. Los siguientes pasos no son nada fáciles, porque a veces, como hemos comentado en la primera conferencia, el contexto es adverso. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Qué pasa cuando no hay apoyo a la integridad desde quienes son titulares de la entidad? No les interesa el tema. Uy, estamos fregados. ¿Por qué? Porque los siguientes pasos son muy difíciles.
Ya cómo seguir avanzando en dar esos siguientes pasos. Y sí, efectivamente, las prácticas éticamente cuestionables están normalizadas históricamente. Y de hecho, por eso es que pesan tanto. También están normalizadas culturalmente. El hecho de aceptar regalos, ¿no? Podemos comentar, o sea, aceptar regalos, uy, eso está, pero aceptado, se espera que eso ocurra. O favorecer a la amistad o favorecer al familiar. Sus familiares, tus amigos te piden, te llaman, te dicen, oye, ¿cómo es? Dime. Se espera que eso sea lo normal, lo que ocurra. Otra vez, el primer punto para que esto pueda frenarse o mitigarse, no transformarse de la noche a la mañana, sabemos que no, pero por lo menos en lo que nos quede de vida, sumar y aportar para que esto no siga siendo así. El primer punto siempre va a ser el que uno defina qué cosa quiere hacer, qué cosa quieres hacer. ¿Vas a resignar? ¿Vas a aceptar todo eso que pasa? ¿O vas a dar tu pequeño pasito, tu grano de arena, desde la posición en la que estás? Porque sí puedes hacer varias cosas en la posición en la que estás. Mira, aunque sea ya ni siquiera un grano de arena, un granito de harina, ya si quieres, una partícula, algo puedes aportar. La cosa es que sumes y aportes. Y si además en tu entidad se compran el pleito y hay apoyo de los titulares, las titulares de las jefaturas, y además hay una oficina de integridad o un órgano que haga las veces de las funciones de integridad y tengas aliados y en general se promueva esto y haya talleres y haya espacios donde se identifica riesgos, ya pues eso ya casi ya como que estamos avanzando muy bien. Así que siempre se puede hacer algo para cambiar esa historia, pero nos creemos la posibilidad de hacerla mejor y que nuestros hijos reciban un estado mejor. O sea, yo creo que aquí varios, la mayoría, si no todos y todas, estamos convencidos de que se puede, pero se puede. Entonces, creérsela es lo primero. Si no, ya se apaga la luz nomás. Pero yo creo que no, ¿no? El hecho de desconocer el código de ética, hay un código de ética en la función pública, desconocer el código de ética justificaría alguna acción antiética que vaya en contra de la integridad de la institución. Conocer una norma no justifica que uno la pueda, digamos, llevar a la práctica en tanto que tienes la posibilidad de conocerla. Todo lo que entramos en el Estado, lo primero que hacemos es, entre las cosas que firmamos o ahora digitalmente, ¿no? Es de los muchos documentos que nos dan el reglamento de trabajo, el código de ética. Claro, no, pues sí, es que me dieron como 100 archivos y cómo voy a estar leyéndolos todos. Por eso es importante los espacios de capacitación, sensibilización, o como aunque sea una conferencia o 3 conferencias o 10 conferencias. Si fuese un curso mejor, si hay espacios donde conversamos de esto en las oficinas, mucho mejor todavía. Entonces, digamos, desconocer el código, que en principio es poco probable porque desde que uno entra ya te lo han dado, no es una justificación. Y además no sé si se han dado cuenta que poquitas veces hemos mencionado el código. Hemos hablado más bien de, hoy día, por ejemplo, los aspectos que afectan la integridad. Y todo es un lenguaje que creo que comprendemos y además ya sabíamos que era así, que había que ser transparente, ser imparcial. El conocer el código tampoco es que te va a dar una garantía de nada. Lo importante está en nuestra capacidad de reflexión y de llevar a la práctica lo que podemos hacer. Entonces sí juegan un papel los códigos, pero no es el papel determinante. El código otra vez es papel, es declaración, es palabra. Y si la ética y la integridad no se convierten en hechos y acciones y testimonio, no sirve. Disculpe que sea así tan radical, pero de verdad, esa declaración, ese papel, eso que se dijo, no sirve si es que no se convierte en acciones donde somos imparciales, donde tratamos bien al ciudadano, donde somos eficaces y así. Así que nada, los códigos tienen su lugar, no son justificación el hecho de no conocerlo no justifica que se realicen actos, prácticas cuestionables de ninguna manera, pero digamos, hay cosas que sin necesariamente saber exactamente lo que es un código, ya podemos reflexionar sobre ellas, como hemos hecho el día de hoy, ¿no? Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.